Dejaron a un anciano abandonado en su antigua casa. Cuando las autoridades ingresaron, no pudieron creer lo que veían. El destino de don Ramiro fue realmente triste, y las autoridades pudieron comprobarlo cuando al ingresar a su destartalada vivienda encontraron algo completamente aterrador. Verás, aquel día la estación oficial había recibido una llamada por parte de una mujer, quien desesperada pidió la ayuda del personal, ya que ella había sido testigo de algo extraño que sucedía en aquella casa, pero no se había atrevido a entrar. Don Ramiro, cuando aún era joven, había heredado una gran fortuna junto con su hermano Héctor, con quien siempre había tenido una rivalidad, debido a que los dos estaban enamorados de la misma mujer. Pero Ramiro fue el que se ganó el corazón de Mirta, así que estos dividieron el dinero y no se volvieron a ver más. Al poco tiempo, Ramiro montó una empresa, la cual fue teniendo mucho éxito y muy pronto pudo ver sus sueños hechos realidad al casarse con Mirta, con quien compartió los mejores momentos de su vida, viviendo cómodamente y teniendo a sus hijos. Don Ramiro en aquel entonces fue conocido como un hombre muy bueno y caritativo, quien le tendió la mano a muchas personas dándoles trabajo, y de esta manera llegó Fabiola a su vida, quien en un principio trabajó como niñera de sus pequeños. En aquellos años, el hombre acostumbró a su familia a muchos lujos y comodidades, pero al poco tiempo su esposa enfermó. Así que don Ramiro comenzó a gastar todo su dinero de manera desmesurada, intentando salvarla y descuidando sus negocios. Al final, el hombre se quedó sin dinero para poder pagar los cuidados especiales de su esposa, pero Fabiola, quien había sido la niñera de sus hijos, decidió quedarse junto a ellos como agradecimiento por todo lo que un día habían hecho por ella, cuidando a doña Mirta de manera gratuita hasta que ésta partió de este mundo. A partir de aquel momento, don Ramiro quedó en la ruina y buscó ayuda por parte de su hermano, pero éste se la negó y cerrándole la puerta en la cara, le pidió que no volviera a acercarse nunca más. Por lo que el hombre en aquel momento no vio otra opción que salir a vender dulces a la plaza principal. Don Ramiro pasó muchos años trabajando como vendedor. Con el paso del tiempo, vio crecer a varias generaciones, siendo conocido como un gran hombre por su carisma con los pequeños y su amabilidad, sin contar con que a todos los que pasaban por allí les hablaba de que tenía 2 hermosos hijos, a los que amaba y por quienes día a día se esforzaba. El hombre había quedado viudo y a cargo de cada uno de ellos, por lo que le había tocado una vida muy sacrificada. Pero éste se levantaba muy temprano y dándoles un beso en la frente, salía a trabajar para poder llevarles un plato de comida a casa. Lamentablemente, los pequeños crecieron pensando que su padre no los quería, ya que ellos veían como sus compañeros de clase tenían a sus padres siempre presentes, por lo que solían recriminarle a don Ramiro sobre el poco tiempo que pasaba en casa y las migajas de dinero que traía, ya que aquellos muchachos insolentes no podían ver todo el esfuerzo que su padre hacía porque ellos tuvieran una vida relativamente cómoda.
Para ellos jamás fue suficiente, pues estaban acostumbrados a los lujos, así que cuando estos tuvieron la edad suficiente, decidieron buscar a su tío, ya que sabían bien que con él podían tener todo el dinero que su padre no podría brindarles. Héctor, el hermano de don Ramiro, pensó que quitándole a sus hijos podría por fin darle una lección por lo que había pasado en su juventud. Así que él se sintió victorioso cuando los jóvenes dejaron de lado a su padre para irse a vivir con él. Pero don Ramiro, quien siempre había querido lo mejor para sus pequeños, aceptó su decisión y los dejó ir, ya que comprendió que con su hermano ellos podrían tener el futuro que él no podría darles. Así que el anciano no les guardó rencor y siempre les contó a todo el que quisiera escuchar lo orgulloso que estaba de ellos por cada uno de los logros que éstos iban obteniendo en la vida. Don Ramiro jamás se olvidó de ellos, a pesar de que éstos no solían visitarlo nunca. Él entendía muy bien en la situación en la que éstos se encontraban, por lo que buscó recompensar el tiempo que no había podido pasar con sus hijos, trabajando arduamente durante muchos años hasta una edad avanzada, pues su meta era juntar un dinero para poder dejarles una pequeña herencia. Un día, como era de costumbre, el anciano conversaba con las personas que se encontraban en el parque en donde trabajaba, así que en su inocencia cometió el gran error de comentarle sobre ese dinero a una mujer, quien pasaba siempre por el lugar, confesándole que desde hace muchos años guardaba un dinero, el cual dejaría a sus hijos para que supieran que su padre sí pensó en ellos hasta el último momento de su vida. Pero con lo que no contó don Ramiro era que aquella mujer fuera la esposa de su hermano, una bella joven con quien se estaba gastando hasta el último centavo de su fortuna y llevando a la ruina los negocios que tenía. Por lo que Héctor, al verse en la bancarrota y enterarse del dinero que su hermano guardaba para sus hijos, decidió manipular a cada uno de ellos para que éstos se encargaran de conseguírselo para finalmente salvar sus finanzas. Fue así como los hijos de don Ramiro un día llegaron a su casa de sorpresa y exigieron al anciano que les entregara el dinero que era destinado para ellos. Aquello le pareció muy extraño a don Ramiro, quien se negó a hacer tal cosa, pues ese dinero solo llegaría a sus manos cuando éste ya no estuviera sobre la tierra. Al ver que su padre se negaba a decirles la ubicación de su herencia, los hijos arremetieron contra él y entre gritos y diversos forcejeos hicieron que el anciano hablara, confesando que él guardaba cada billete que se ganaba vendiendo caramelos en el jardín. Finalmente, después de haber obtenido aquella información, los hijos se dirigieron a desenterrar la herencia, dejando a don Ramiro magullado en el suelo, sin importarles nada más. El anciano vio con tristeza cómo sus hijos, de los que estaba tan orgulloso, se llevaban el esfuerzo de toda su vida, pues si bien aquel dinero era para ellos, éste nos esperaba que lo tomaran por la fuerza. Cuando estos se fueron, el anciano intentó levantarse del suelo, pero pronto sintió un fuerte dolor en las piernas, dándose cuenta que en la caída sus débiles huesos se habían roto, dejando a don Ramiro indefenso. El anciano comenzó a gritar intentando que alguien lo escuchara, pero nadie parecía compadecerse de él,
pues solo Fabiola, su ex empleada, solía visitarlo de vez en cuando, pero aquello no era algo muy frecuente, así que el pobre don Ramiro pensó que solo un verdadero milagro podría salvarlo de aquel terrible destino. Para su suerte, así fue. Aquel día, Fabiola había tenido una necesidad imperiosa de saber sobre la salud de su antiguo jefe, quien con el tiempo se había convertido en una figura paterna, a quien consideraba mucho. Así que ella había estado en camino a su casa cuando sus hijos ingresaron a robarle todo, presenciando cómo ellos habían derribado a su padre. La mujer, aterrada, pensó que algo mucho peor le había sucedido al pobre anciano, debido a los gritos que salieron del lugar. Así que no se atrevió a entrar a la casa y llamó a las autoridades. Y gracias a su llamada, don Ramiro fue atendido inmediatamente. Finalmente, después de su recuperación, Fabiola le dijo al anciano que debía sincerarse con las autoridades para que sus hijos fueran aprehendidos por haberle robado y provocado todo aquello, pues a pesar de que él los amaba, ellos debían aprender la lección. Fue así que con el dolor de su corazón, don Ramiro comprendió que Fabiola tenía razón y finalmente sus hijos fueron detenidos y declararon que el verdadero autor de todo aquel plan había sido su tío, quien los había manipulado para quitarle todo a su padre. Queridos amigos, lamentablemente, los padres buscan dar todo lo que sus hijos puedan desear, sin imaginar que aquel es el mayor error que pueden cometer en sus vidas. Comparte este video si crees que puede ser de ayuda para alguien más. Te envío un fuerte abrazo y te espero con la siguiente historia. Bendiciones.